Pues lo primero, esta ha sido una semana bastante movida con todo este tema del pitufo, del bendecido y de alias Pacho. Eh, Contrabandistas que han logrado penetrar a la DIAN y a la Polfa. Y en esa perspectiva, pues hay situaciones complejas. Creo que para nosotros es importante destacar algo que hemos estado solicitando en la entidad desde hace por lo menos prácticamente desde los 25 años que venimos trabajando, y es el tema de los sistemas. Nosotros necesitamos unos sistemas en el orden aduanero que permitan el control aduanero en las mejores condiciones, que permitan que las mercancías que ingresan al túnel aduanero sean controladas hasta el momento de su nacionalización. Sin embargo, misteriosamente eso nunca se ha podido. Aquí esa unión entre ese tipo de información, la información que ingresa por los puertos y aeropuertos y la información que se nacionaliza, que es en el momento en que se tipifica el contrabando, en el momento de la nacionalización. Ese cruce directamente no se puede hacer. Lo hacen indirecto o hay otras formas, pero directamente no se puede hacer. Y ese es un problema político, es un problema de falta de voluntad política. Lo último, pues, fue el préstamo millonario del BID. Sin embargo, ustedes vieron cómo el gobierno anterior se lo gastó haciendo un nuevo estudio de planta de carrera, de necesidades de planta, cuando ya teníamos 2 estudios previos, y finalmente ese último estudio salió lo mismo que nosotros teníamos desde antes. Esa demora precisamente que hicieron en el anterior gobierno hizo que los tiempos se alargaran, y entonces el problema sigue sin resolverse. Nosotros creemos que aquí debe resolverse el problema sistémico, tanto en las aduanas como en los tributos. Aquí eso es una urgencia inmediata, es una urgencia de esta entidad, propia de esta entidad, que va a garantizar precisamente una mayor eficiencia, porque ustedes saben que la productividad tiene 2 elementos, uno el elemento tecnológico y otro el elemento humano. Aquí logramos que el fortalecimiento de la planta de personal, también por una decisión política del actual gobierno, indudablemente que para poder aprobar esa reforma tributaria en la cual se amplió la planta de personal, pues se necesitaron otras fuerzas, se necesitaron las fuerzas tradicionales, las fuerzas que siempre se han opuesto a esta situación, pero que entraron en su momento, pues por razones de orden burocrático y político, que entraron en ese momento y contribuyeron a la aprobación de esa reforma tributaria. Sin embargo, en la última ya no se pudo hacer eso, ya los intereses de las élites primaron más. De hecho, las multinacionales petroleras lograron un fallo que perjudica al país. Es un fallo contrario a la institucionalidad, a la nacionalidad nuestra, en la medida en que permiten el descuento de las regalías, y eso nos ha afectado grandemente en el tributo. Además, como bien lo han señalado, tenemos más de 129 exenciones tributarias que no tienen ningún sentido y que por el contrario son burladeros de la evasión. Y ahora hay planteada una reforma tributaria y ha habido incluso una discusión política porque el gobierno tiene que volver a mirar a estas fuerzas tradicionales para tener nuevamente una mayoría en el Congreso para sacar adelante las reformas. Las reformas no las pueden sacar solo las fuerzas del gobierno, porque el gobierno no tiene mayoría en el Congreso. Entonces necesita hacer acuerdos con otras fuerzas. Eso es un problema político para buscar precisamente resultados. Y lógico, pues que ahí va a tener riesgos, porque sabemos que aquí, pues, digamos, los partidos tradicionales, las fuerzas tradicionales,
pues sabemos cuáles son sus intereses primordiales. Pero si esas alianzas se dan, probablemente saldrá la reforma laboral, saldrá la reforma a la salud y quizás saldrá la nueva reforma tributaria en la cual no vamos a ser afectados nosotros como fuimos afectados durante 30 años con las reformas tradicionales que siempre estaban interesadas en subir el IVA y en bajar la base gravable. Aquí lo que se plantea en esta reforma son los impuestos a los juegos de azar. Es nuevamente tocar a las multinacionales mineras y petroleras. Incluso hay un planteamiento y es que las iglesias paguen tributos. Ustedes saben que las iglesias tienen una exención tributaria que hoy en día, digamos, entra en cuestionamientos. Entonces, es un concepto mucho más progresivo, que le apunta al 0.01 más rico, que le apunta al azar, digamos lo que son los juegos de azar, que han crecido, porque claro, en la medida en que la situación económica pues avanza lentamente, pues la gente le apunta a los juegos de azar a ver si de un día para otro se hacen millonarios. Esa es una perspectiva que tenemos que tener en cuenta en el contexto nuestro y sobre todo nosotros como servidores públicos de la DIAN, pues que tenemos ese compromiso, un compromiso pues indudablemente con aspectos como la factura electrónica, que le preguntan a uno que si quiere factura o no, cuando eso tendría que estar ya funcionando perfectamente porque la factura electrónica ayuda a contribuir los 100 billones de evasión. Y en esa perspectiva, repito nuevamente, los sistemas, porque aquí se está hablando, desde el estudio que hizo Reyes cuando llegó, se está hablando de 8.000 millones de dólares en contrabando. El director actual habló de 6.000 millones, no sé si fue que bajó el contrabando o que pues, dio una cifra diferente, pero esos cálculos de contrabando también son aproximados, porque esos estudios los hacen sobre la base de ver qué salió de cada país. Sin embargo, ustedes saben que países como China buscan ocultar, porque saben que están penetrando todos los mercados mundiales. Pero además ahí no, en ese estudio, pues no se habla de otros temas, como por ejemplo el tráfico de dólares, la traída de dólares, o por ejemplo el tráfico de armas, ¿sí? Que son cosas que de todas maneras están ahí y que son muy sensibles para nuestro país. Y en ese sentido, tener claro que el contrabando no es solamente un tema económico, en términos de lo que deja de percibir el Estado por cuenta de aranceles, que es muy poquito, bueno, dependiendo del volumen del contrabando, y lo que deja de percibir por IVA, porque están unidos el arancel y el IVA en el momento de la nacionalización. Pero detrás del contrabando hay un elemento muy importante, y es cómo se afectan sectores de la industria nacional, cómo se ha afectado, por ejemplo, grandemente el sector textil, el sector manufacturero nuestro, el sector del calzado. Por eso hay unos controles especiales derivados pues, del valor CIP en el momento de la nacionalización. Sí, y en esa medida, esta lucha es una lucha también por la defensa de la industria nacional y del empleo para los colombianos. Lo que sucede, por ejemplo, con la mercancía granel y todo lo que ha afectado, por ejemplo, los sectores agrícolas. Entonces, la afectación es una afectación indudablemente que va más allá del valor del volumen, sino que afecta a sectores económicos y afecta a nuestro desarrollo, digamos, de nuestras fuerzas productivas y nuestras relaciones de producción. Esas reflexiones siempre tenemos que hacerlas nosotros aquí en la DIAN. Y en el caso de Ultradian, pues no es la primera vez que la hacemos, las venimos haciendo de hace bastante tiempo.
Y es en ese contexto pues que estamos trabajando.